Durante muchos periodos de la historia del baloncesto, el peso fue un factor casi tan importante como la estatura en este deporte. Y aunque siempre se buscaba, sobre todo en las posiciones más interiores, que los jugadores fuesen robustos, todo en exceso es negativo. Y hoy precisamente vamos a hablar de esos jugadores que tuvieron problemas con la báscula a lo largo de su carrera. Comenzamos con la posición de base, un puesto que requiere mucha velocidad y por tanto es difícil encontrar ejemplos de jugadores con problemas de peso. Sin embargo, todos tendréis en la mente a John Buckley. A nivel oficial hablamos de un jugador de 1,83 m y 83 kilos. Evidentemente, a lo largo de una larga trayectoria, su peso oscila por encima y por debajo de esa cifra, y también lo vemos más y menos musculado en diferentes épocas. No es descartable tampoco que esa propia constitución física de Buckley, ese cuerpo robusto por naturaleza, propiciase una lesión que le lleva a perderse parte de la temporada 89-90 y la totalidad de la 90-91. No obstante, y en lo que podríamos denominar un canto del cisne, Buckley retorna a la competición en la temporada 91-92 con mejores números, 7 puntos por partido, que los 4 que estaba promediando con los Celtics antes de esa lesión. Y básculas aparte, lo más relevante en torno a John Buckley es que fue un base muy valorado y respetado entre los entrenadores, un jugador siempre muy a tener en cuenta, aunque nunca fuese un jugador estelar, y su etapa más relevante fuese en unos Cleveland Cavaliers que aún eran un equipo más bien mediocre, y un jugador sobre todo que aceptaba de igual forma un rol como titular que un rol como jugador de reparto. Otro base que tuvo en algún momento de su carrera subidas de peso relevantes fue Mark Jackson. Y en el caso de Jackson tenemos dos factores relevantes: su conocida falta de disciplina, su irregularidad, hablamos de irregularidad en este caso casi más a nivel mental que no deportivo, y tendríamos un tercer factor no controlable como el factor genético. Probablemente muchos sepáis, ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, que Jackson tenía un hermano, Escalade, que fue una auténtica estrella del baloncesto callejero. Es difícil también encontrar jugadores con superávit de masa corporal en la posición de escolta, otra posición que requiere más rapidez que fuerza. De hecho, el mismísimo Michael Jordan tuvo que ganar peso para convertirse en un escolta indefendible y sobre todo para soportar los envites de defensas como la de los Pistons o la de los Knicks, pero hizo todo esto con un programa muy específico, gradual, a lo largo de los años, que le hizo perder un mínimo en velocidad y en agilidad. Y a todo esto hay que agregar una vez más el factor genético, porque Jordan tenía un índice de grasa corporal bajísimo. No le ocurría lo mismo al primero de nuestros escoltas, Ricky Pierce. Pierce afronta esa tendencia innata a ganar kilos con una ética de trabajo a prueba de bombas. Esto le permite ir ganándose un prestigio en la competición poco a poco, partiendo de la nada de una temporada en el ostracismo como rookie en los Pistons. Y sus entrenadores en los Bucks, tanto Don Nelson como Del Harris, tienen la inteligencia de aprovechar su talento usándolo como sexto hombre. De este modo, Pierce no solo era un revulsivo, sino que se compensaba su lógica falta de resistencia si jugaba un gran número de minutos. En otro orden de cosas, y aunque no podamos confirmarlo con rotundidad, es probable que su constitución física fuese la causante de que Pierce se perdiese más de 300 partidos de temporada regular en su carrera. Pero de nuevo, su constancia, su ética de trabajo compensa este factor y es capaz de alargar su carrera hasta los 38 años, retirándose en la temporada 97-98 en el equipo de su vida, los Milwaukee Bucks. Curiosamente, a nivel oficial, nuestro siguiente jugador aparece registrado con la misma estatura y peso que Pierce,
1,93, 92 kilos. Hablamos de Jeff Malone. Da la sensación en el caso de Malone que este problema no le afecta en ningún caso, que lo tenía muy controlado, que solo eran momentos puntuales los que daban la sensación de que estaba algo pasado de peso. Pero a diferencia de Pierce, Malone es un sempiterno titular en todos sus equipos y tiene unos números mucho más destacables y más prolongados en el tiempo que Pierce, aunque su carrera fuese más corta. En la posición de alero, Mark Aguirre es el arquetipo de todo lo que estamos comentando. Ya a su paso por la Universidad de DePaul tiene problemas de peso, incluso sus apodos están relacionados con esos kilos de más, pero Aguirre tiene la suerte de encontrarse cuando llega a los Mavericks con un Dick Motta que le exige perder peso, ponerse en forma si quiere ser una estrella en el equipo de Texas. A partir de ahí, y con las típicas oscilaciones de peso que muchos de estos deportistas tienen, Aguirre se mantiene en forma durante todo su periplo en Mavericks y posteriormente en los Pistons. Sin embargo, una vez perdida la motivación, cuando el periodo Pistons acaba y recala en los Clippers, los kilos de Aguirre comienzan a aumentar y ya una vez pseudo retirado cuando juega con el equipo de exhibición de Magic Johnson, su exceso de peso era realmente notorio. Pasamos de Aguirre a John Williams, el caso más extremo de nuestro relato. Williams era un talentosísimo alero de 2,3 metros y oficialmente 106 kilos, pero que llegó a superar la barrera de los 130. Esta circunstancia propició una decisión inaudita por parte de la NBA, la suspensión durante una temporada de John Williams. Es más que probable que hoy en día diversos colectivos se hubiesen escandalizado, pero creo que la decisión de la NBA fue la correcta para proteger la salud y me atrevo a decir que incluso la vida del jugador. El peso de Williams y sus malos hábitos alimenticios era una auténtica bomba de relojería que podía provocar una grave lesión o incluso un problema cardíaco en un entrenamiento o durante un partido. Tras esa suspensión, en la temporada 92-93, Williams vuelve a la competición, lo hace con los Clippers, pero lo cierto es que nunca baja realmente de peso de manera notable. Eso siempre es un hándicap para su progresión. Y con 28 años deja la NBA para posteriormente, gracias a su grandísimo talento, iniciar una larga trayectoria en el baloncesto de nuestro país. A la hora de hablar de ala pivots, es lógico que el nombre de Barkley venga a la cabeza. Oficialmente hablamos de un jugador de 1,98 y 114 kilos, pero por un lado siempre hubo dimes y diretes en torno a su estatura real, y por otro su peso también tiene relevantes oscilaciones entre el inicio, la fase intermedia y el final de su carrera. Lo que está claro es que hablamos de una auténtica fuerza de la naturaleza que usó su peso a su favor y que de hecho lo necesitaba para ese juego agresivo e intenso que tenía cerca de las inmediaciones del aro. Una vez llegados a la posición de pivots, es evidente que los jugadores más grandes son los más pesados. Lógicamente dejamos fuera de este análisis a los jugadores que, en base a una estatura descomunal, también tenían un peso entre los más elevados de la competición. Quedándonos por tanto en pivots de estaturas más estándar, podemos hablar por ejemplo de Kevin Duckworth y sus 124 kilos oficiales, que en muchas ocasiones fueron bastantes más. Duckworth es otro de esos casos en los que da la sensación de que hay una cierta predisposición genética a no tener mucha musculatura y sí un porcentaje alto de grasa corporal. Es lógico, por tanto, que Duckworth tuviese un aspecto algo más estilizado en su etapa más brillante en los Blazers, pero que una vez perdida la motivación de estar en un equipo aspirante a todo, su aspecto físico, cuando ya pasó por equipos como los Clippers, dejase más que desear. Pasamos de Duckworth a dos pivots que comparten alma mater con John Williams, Shaquille O'Neal y Stanley Roberts. Dos enormes pivots que son un claro ejemplo de cómo el peso puede actuar de una
u otra manera en la trayectoria de un jugador. En el caso de Shaquille O'Neal, su ganancia de peso en buena parte de músculo cuando llega a los Lakers lo convierten en un pívot imposible de defender a no ser que le hicieran personal y lo mandasen a la línea de tiros libres para la gran mayoría de pívots de la NBA. Es imposible demostrarlo, pero considero que O'Neal no necesitaba ese aumento tan desproporcionado de volumen físico y que ya el O'Neal de los Orlando Magic era completamente imparable. Y por lo tanto considero que ese O'Neal de los Magic con ese físico, una vez llegado a los Lakers, habría cosechado los mismos éxitos que cosechó y creo que habría aumentado su número de años útiles, por así llamarlos. Hay que tener en cuenta que en su plenitud Shaquille O'Neal era capaz de mover esos kilos a una velocidad jamás vista, pero que con el paso de los años esos kilos se convierten en un lastre en su etapa finalísima. Dejamos a O'Neal y pasamos a su torre gemela en la Universidad de Luisiana, Stanley Roberts. A su paso por Madrid ya demuestra que es una auténtica fuerza de la naturaleza, pero también deja claro que su disciplina y ética de trabajo no eran las mejores. Eso provoca que Roberts vaya de más a menos en su trayectoria NBA y que su peso vaya de menos a más. Si a esto le añadimos lesiones como la que le priva de jugar toda la temporada 94-95 y problemas de índole extradeportiva, la carrera de Roberts se limita a 8 temporadas en la NBA y en realidad podríamos hablar de 6, puesto que sus 2 últimas temporadas en Rockets y Sixers se limitan a 11 partidos en 2 años. No me cabe duda de que a estas alturas del reportaje echáis de menos a Oliver Miller. Miller, de 2,6 metros, cuyo peso osciló entre los 120 y probablemente mucho más de 150 kilos, falleció el pasado 12 de marzo de 2025 y por tanto hemos decidido que sea el protagonista de nuestro documental de In Memoriam de esta semana. Por tanto, en tan solo un par de días tendréis por aquí un completo documental dedicado a la figura de este jugador al que la mayoría recordaréis por su paso por los Phoenix Suns. Espero como siempre que este ranking haya sido de vuestro agrado y estoy deseando leer vuestros comentarios respecto a qué jugadores faltaban o qué características os llamaban la atención de los mencionados o si veis injusta la inclusión de alguno de ellos en este top y sobre todo espero haberos dejado una sensación diferente a esos rankings que simplemente, sin profundizar en nada, hablan de los más pesados y los ponen en orden de peso. Gracias como siempre por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.